Dios les bendiga, estimados hermanos, Dios les bendiga, amigos. Una vez más, les habla su servidor y amigo del aire, Libardo Figueroa, desde Púlpito Virtual, y les envía palabras de ánimo, les reitera una vez más en nombre del Señor Jesús, una voz de aliento a perseverar hasta que Cristo venga. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y el versículo 11, dice la NTV, y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Mi Señor, nuevamente, Padre, acudo a ti para honrarte y bendecirte, pero también, mi Salvador, para suplicarte que bendigas a todos los oyentes. Señor Jesús, que esta palabra gloriosa y santa, yo sé que ya no vuelve vacía. Habla a todos, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Los bereanos eran unos cristianos dignos de admirar, porque no solamente se limitaban a escuchar la palabra de Dios, ellos, sin el ánimo de juzgar al predicador o la palabra, querían estar ciertos en lo que creían. Querían estar seguros, firmes, sin el más pequeño atisbo de engaño, porque en la época que Pablo predicaba el Evangelio, había muchos maestros que torcían el Evangelio. El apóstol Pablo dijo a los hermanos de Galacia que si un ángel venía del cielo o uno de los apóstoles predicando un evangelio distinto que el que ya había sido predicado, fuera encerrado bajo maldición. También es cierto que donde quiera llegaba el apóstol Pablo con el mensaje de salvación, iba detrás de él un grupo de judaizantes tratando de obligar a los creyentes de la gracia a guardar los ritos de la ley que eran expuestos para el pueblo judío. De manera entonces que los hermanos de Berea tenían razones para irse a las Escrituras. No solamente escuchaban, sino que tomaban apuntes y memorizaban, y luego entonces iban a la fuente, que es la palabra de Dios, para constatar que lo que Pablo examinaba, dice, día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Oiga, qué hermoso, qué grande, qué sublime, qué honroso es predicar la palabra de Dios. Cuando uno predica la palabra de Dios como el Señor manda, uno como predicador no tiene que preocuparse por los resultados, porque el profeta de la antigüedad dijo, y profeticé como me fue mandado. Y cuando hube predicado, aquellos huesos, cada un movimiento, y cada hueso buscó su hueso, y hubo tendones, y hubo músculos, y hubo piel, y de lo que antes eran unos huesos secos, entonces se formó todo un ejército. Es que cuando se predica la palabra de Dios como Dios manda, sucede lo que Dios promete. Y usted como oyente tiene la oportunidad de constatar en la palabra de que es así, para que su amén sea una aprobación a la palabra que ha escuchado. Pero si usted es solamente un espectador que viene a oír la palabra y no tiene el más mínimo interés de ponerla por obra, usted ya comenzó a endurecerse, y esta palabra que está dejando deslizar, entonces ella un día se va a volver en contra suya. Porque el Señor dijo, no penséis que yo he venido a juzgarlos, la palabra que yo os he hablado, ella misma os juzgará. De manera que la mejor forma de sacarle provecho a la palabra de Dios es dándole oído, escuchándola atentamente. No en vano el sabio dijo en Eclesiastés capítulo 5, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para hablar. Escuchando atentamente y abriendo los ojos del entendimiento, abriendo el corazón, la palabra de Dios va a hallar morada en nuestros corazones, y entonces podremos caminar por sendas seguras, sabiendo que hemos andado trasegando por la palabra profética más segura de todos los tiempos, y que el mensaje que hemos recibido no tiene falsedad, siempre y cuando Jesucristo el Señor sea el protagonista principal. Hermoso ejemplo de los hermanos de Berea. Usted, estimado oyente, no tiene por qué quedarse creyendo todo lo que escuche o aplaudiendo. No se deje excitar las emociones carnales. Usted tiene que creer, pero también con el entendimiento, comprobando que lo que se le ha predicado está de acuerdo con la sana doctrina, porque hoy día muchos quieren escuchar solo mensajes espectaculares y testimonios fabulosos, pero nada de arrepentimiento.